Bendiciones para todos. Vamos a estudiar algo bien importante y quiero que lo entiendan. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que nos prueba, que nos permite pasar por el fuego, para que así como el oro se refina, se purifica, se vuelve o da lo mejor de sí, de igual manera espera Dios con nosotros. Y en el libro de Job, en el capítulo 23, versículo 10, leemos lo siguiente: Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén y amén. Y esto es algo que tenemos que tener claro. Dios siempre nos expondrá al fuego. Dios siempre nos llevará a vivir los procesos. Y hoy vamos a estudiar algo importante, como así como Jesús estuvo en la cruz, así como Jesús vivió lo que vivió y pasó lo que pasó, de igual manera nosotros tenemos que pasar y vivir situaciones difíciles y circunstancias complejas, pero a la final el propósito de Dios se cumplirá. Y Job en este versículo se corrige a sí mismo, pues en el mismo versículo, o en el versículo 2 dice lo siguiente del mismo capítulo: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grande mi llaga que mi gemido. Job sentía que su situación está inaguantable, pero se recupera de su dolor y de su queja y se retracta ante esta situación. Y la pregunta aquí es: ¿cuántas veces le ha sucedido esto? Y es que Job no entendía los caminos de Dios, y como muchas veces caminamos por valles de sombra de muerte y no entendemos por qué está pasando esto, no entendemos. Y se consuela buscando la tranquilizante presencia de Dios. Y a eso quiero que vayamos hoy a buscar la presencia de Dios, a entender los procesos, a entender los desiertos, las pruebas por las cuales Dios nos permite caminar, porque ahí está la grandeza del Hijo de Dios. No es cierto lo que predican o lo que hablan algunos coach o algunos conferencistas, que Dios nos puso en un camino de ascenso y que el deseo es que subamos y subamos, que crezcamos y crezcamos y crezcamos, que poseamos y poseamos y poseamos. No, Dios nos prueba, Dios nos purifica, Dios nos procesa, Dios nos lleva al desierto para que nuestros sentidos espirituales se vuelvan más sensibles y así poder hablar a nuestro corazón. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das en este día de compartir la palabra, de entender muchas cosas a nuestras vidas, de saber lo que tú estás haciendo, de aceptarlo como parte del camino que tenemos que recorrer, como parte de la situación que tenemos que vivir, Señor. Gracias por hacerme entender que no fuimos llamados para transitar por un camino ancho, sino que al contrario, la Biblia habla de un camino angosto y nos dice que la puerta es estrecha y que es difícil pasar por ella, pero queremos perseverar, queremos recibir los procesos, los tratos, las vivencias que están fuera de nuestro parecer, de nuestro entender, para poder llegar al reino de los cielos. Porque al final, Papá Dios, si este es el camino que hay que recorrer, si este es el camino angosto del que habla tu palabra, si esta es la puerta estrecha que tenemos que pasar, estamos dispuestos a recorrerla. Así se haga el cielo fuerte, hoy nos comportaremos como valientes y lo arrebataremos para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todo. Amén y amén. Y muchas veces caminamos, les decía, por valles de sombra de muerte y no entendemos por qué pasa esto. No entendemos por qué ha venido esto. El versículo 8 y 9 del capítulo 23 de Job dice lo siguiente: He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Amén y amén. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la palabra? Hay momentos tan difíciles, tan cruciales en nuestra vida, que buscamos a Dios por todas partes y no lo hallamos. En realidad Él está ahí, pero no se manifiesta. En realidad Él está oyendo su oración, su gemir, su clamor, su queja. Él está entendiendo su dolor, su angustia, pero no se manifiesta. ¿Recuerda a Jesús en la cruz? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba ahí, su espíritu estaba ahí, le fortalecía, pero no le hablaba, no le respondía.
no le alentaba y no le animaba. Sencillamente estaba ahí, viendo lo que pasaba, viendo lo que vivía, viendo lo que sucedía en su andar diario. ¿Se ha sentido así? ¿Busca a Dios y siente que no lo haya? Y el versículo 10 comienza de una manera crucial: mas Él conoce mi camino. Y aquí hay algo importante que debemos entender. Y es que si Él cuida la vida de un pajarillo, si Él sabe el número de cabellos nuestro, por supuesto que conoce nuestro camino, por supuesto que conoce nuestras dudas, nuestro dolor, nuestra angustia, y aún conoce nuestras necesidades. Nuestros temores son conocidos a Él. Él lo dice en su palabra, el rey David lo pronunció: aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Y Job nos muestra una visión esperanzadora de la vida en medio de la crisis, de los procesos. No permitió que su situación lo venciera. Miraba el lado bueno de su tormento. Y por eso concluyó: después de pasar todo esto, saldré como oro. Y esta es la seguridad que hoy quiere el Señor dejarnos por medio de esta palabra. El momento difícil por el cual usted está viviendo, el momento complejo por el cual está pasando, el momento, la situación, el proceso que usted no entiende, va a tener una explicación más adelante y va a ser valiosa para usted. Así que lo animo a que no se rinda, lo animo a que persevere hasta el final, lo animo a que busque al Señor de todo corazón, que confíe en Él, porque si Él permitió en esto, si Él permitió que usted pasara esta prueba, si Él lo llevó en el desierto, Él le proveerá todos los recursos para que usted salga siendo más que vencedor, para que usted salga más purificado, más limpio, más santo, y para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada uno de ustedes. A veces no podemos entender, pero lo que yo quiero que comprenda hoy es que lo que viene para cada uno de nosotros y lo que viene para la iglesia es algo muy grande. Somos llamados a hacer luz en medio de un mundo que cada día está más entenebrecido, más oscurecido por el pecado y la maldad del hombre. Estamos llamados a ser sal de la tierra en un mundo, en una sociedad, en un ambiente donde la gente no quiere saber de Dios, donde creen tenerlo todo y donde creen saberlo todo. Pero ahí estamos como iglesia, prestos a mostrar y reflejar al mundo a un Dios de poder, a un Dios que cambia y transforma vidas. Entonces, todos estos procesos purifican, óigame bien, nuestro carácter, hacen resplandecer nuestro rostro y hace que seamos aprobados delante de Él. Es necesario que pasemos, es necesario que vivamos, es necesario que nos expongamos a esto. Y hoy vamos a ver 3 grandes verdades las cuales vamos a estudiar. Y vamos a aprender de este versículo tan enriquecedor, este versículo tan esperanzador en medio de un torbellino tan fuerte como fue el que vivió Job. Y el primero es: Él conoce mi camino. La omnisciencia de Dios, de eso está hablando Job. Es uno de los más hermosos atributos de Dios. Él conoce todos los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Él está en todo lugar mirando a buenos y malos. No hay nada que se le escape a Dios. ¿Se ha preguntado cómo está su relación con ese Dios omnisciente, con ese Dios que conoce todo, con el Dios que todo lo ve, que te conoce en lo más profundo de tu corazón? Si mientes, si tienes pensamientos pecaminosos, si estás engañando a alguien o cometiendo fraude, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. ¿Cómo está esa relación con ese Dios que todo lo conoce? Y lo cierto es que el impío procura pasar por alto esta realidad, pero para el cristiano la situación es muy diferente. Y qué reconfortante es saber que mi Padre lo sabe todo de mí, conoce mis pruebas, conoce mis temores, mis debilidades, mis angustias, mis esfuerzos por glorificarle, por obedecerle y por andar dentro de su perfecta voluntad. Él lo conoce todo. Hay esperanza y fortaleza para los que estamos en Cristo, querida iglesia. Y pensamientos horrorosos para los que no lo están. Job dice: Él conoce mi camino, Él sabe lo que estoy pasando, cómo me estoy sintiendo. Los hombres no conocen el camino de Job, era totalmente incomprendido. Y para alguien con un temperamento sensible era una prueba dolorosa. Sus amigos pensaban que era un hipócrita y Job se defendió con estas palabras: Él conoce mis caminos, me probará y saldré como oro. Él sabía que a los ojos de Dios era inocente, que había cosas que había que mejorar, que había cosas que había que llevar a un nuevo nivel.
que había cosas que había que limpiar. Pero él sabía del Dios de misericordia, del Dios de poder, y que él estaba ahí para ayudarlo, para levantarlo, y para hacer de él un baluarte para gloria y honra y de su nombre. Y es que muchas veces nos enfrentamos a eso. Una vez estaba Jesús con sus discípulos y le trajeron a un joven alrededor de unos 20 años, ciego. Y la primera pregunta que le hicieron sus discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús responde, ni él ni sus padres. Esto fue dado, esto fue permitido para que la gloria mía se manifieste, para que la gloria del Padre sea dada a conocer. Y hoy, para aquellos que están en prueba, para aquellos que están en el desierto, que están pasando por un proceso, todo esto es permitido para que la gloria de Dios se manifieste. Así que ánimo y no se rinda ante nada. Y aquí tenemos una enseñanza. Cuando pasemos por una situación similar, cuando seamos probados, cuando seamos llevados al desierto, cuando estemos en medio de un proceso, en medio del horno de fuego, iglesia, sus hermanos en Cristo, muchos de sus familiares, aún muchos de sus amigos, pueden malinterpretar los tratos de Dios en usted. Pero consuélese con esta verdad. El Omnisciente lo conoce y lo conoce todo. Él conoce su entrada y su salir. Y es que Job no conocía su camino como también nosotros no conocemos el nuestro. La vida es profundamente misteriosa y pasan los años y creemos que lo sabemos y lo conocemos todo, pero en realidad no es así. Muchas veces en nuestro entendimiento o en nuestras fuerzas creemos que tenemos la respuesta a todo y no es cierto. El entorno, las circunstancias muchas veces juegan en contra nuestro. Jeremías dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de sus caminos, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías 10:23. Lo mejor es tomar el consejo sabio. Proverbios 20:24 dice lo siguiente, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? No lo podemos entender. Nuestro camino no lo podemos entender. Dios puede mostrarnos, Dios puede hablarnos, Dios puede hacer cosas grandes que nosotros estemos esperando. Pero nunca, óigame bien esto, nunca lo hará en la manera como usted se lo ha imaginado. Y nunca lo hará de la manera como usted lo ha planeado. Dios le hablará 100 veces y 100 veces usará diferentes formas. Pero le hablará, le traerá su mensaje. Dios no está circunscrito en el tiempo, en las formas, en las cosas como usted espera. Los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Son más grandes. Los pasos de Dios son mucho más grandes. Dios avanza a una velocidad impresionante. Es más, el tiempo de Dios está por fuera del tiempo nuestro. Así que eso tiene que acostumbrarse, que está frente a un Dios sublime, un Dios poderoso, un Dios que todo lo conoce, que Dios todo lo sabe y que para Él nada es imposible. Dios puede cambiar la circunstancia por la cual usted esté pasando hoy. Solo necesitaría decir la palabra. ¿Y sabe por qué no la ha cambiado? Porque es necesario que usted pase y viva lo que tenga que pasar. Así que no se desaliente, no se desanime, siga adelante y confíe en Dios, porque lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando, lo que ha venido sobre su vida, forma parte de un plan perfecto de Dios. Ahora, Job sí conocía su camino. Y el 23, 11 y 12, oiga lo que leo. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Amén, amén. ¿Y sabe cuáles eran los caminos de Job? Era seguir la palabra de Dios, era vivir para Dios, era vivir como Dios demandaba. Ese es el camino. Pero cuando hablamos de nuestros caminos, es que yo quiero hacer esto, yo quiero lograr esto, yo quiero iniciar esto, yo quiero promover esto, yo quiero alcanzar esto. Y así no funciona. Así no es. Por ahí no son las cosas. Entonces, qué bueno es entender todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y es que el camino que escogió Job era el mejor camino. Era el camino de Dios. Y eso es lo que hoy quiere el Señor que aprendamos. Hoy por su palabra y por su espíritu. Que si usted quiere tener una vida segura, si usted quiere tener una vida esperanzadora y con un futuro irreprochable, tome el camino de Dios, tome la senda de Dios. Y recuerde que no es un camino ancho, es un camino angosto. Y recuerde que al final no encontrará una puerta amplia, una entrada amplia, es una puerta angosta.
difícil de pasar. Qué bueno entenderlo esto. Ahora, ¿qué opina de esta elección? A pesar de que en ese momento todo se veía oscuro, ¿qué opina? ¿Cómo ve las cosas? Ahora concluyo que Job no era solo paciente, sino también sabio. Usted puede decir lo mismo. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Y si no, óigame bien, lo ha vivido, confiese con vergüenza que se ha apartado de su gracia. Dígale al Señor, perdóname Dios, porque no he andado en tus caminos, porque he querido imponer mi voluntad, he querido imponer mis decisiones, mi andar y mi proceder. Yo conozco muchas personas que toman decisiones y nombran a Dios y dicen ver a Dios en todo, pero al final son caminos de muerte, de perdición. Porque es que cada quien se puede inventar su Dios y cada quien puede ver a Dios como mejor le plazca, pero no funciona así. Al Dios al cual debemos seguir, al Dios en el cual debemos confiar, es el Dios de la Biblia. Así que usted puede decir, eres bueno, yo lo estoy viendo aquí, yo veo que se arregló esto, yo veo que se ajustó esto, yo veo que se aparejó esto, yo tengo paz, yo tengo tranquilidad. No se trata de cómo te sientas, se trata de cómo se siente Dios, se trata de qué está haciendo usted para Dios, cómo está viviendo usted en el Señor. Y esta es una buena oportunidad, óigame bien, para arrodillarnos y ahí, en secreto, confiese su pecado y pídele a Dios que lo fortalezca para volverse a Él y obtener su gracia para andar en sus caminos. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, qué importante entender esto, qué importante vivir esto. Y el versículo 12, lo leo nuevamente del capítulo 23 de Job, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job describe el fracaso de muchos. A veces con facilidad dejamos los mandamientos de Dios y muchas veces le damos más valor a nuestros deseos o placeres mundanos que a la misma palabra de Dios. Y a veces nos sentimos tan llenos de Dios cuando Él nos complace y dice sí a todo lo que nosotros queremos. Y estamos tan seguros de su amor, de su fidelidad, porque me dijo que sí. No, no se trata de eso. La seguridad la da la salvación, la seguridad la da el camino que yo estoy recorriendo. No se trata de mí, se trata de Él. No vinimos para que Él nos complazca y nos diga en sí a todo. No vinimos a Él para que Él nos apruebe todo. El camino angosto que lleva a la vida eterna no es el camino ancho que muchos siguen y cuyo fin es la destrucción y la muerte eterna. Iglesia, asegúrese de andar en el camino de Dios, en ese camino angosto. Romanos 14 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No caiga en el engaño o trampa del enemigo. No ande por los atajos. El Señor declara, yo soy el camino. Juan 14:6. Ande por el camino de Dios. Usted no vive para sí, usted no vive para el mundo, usted vive para agradar a Dios. Recuerda cuáles fueron las palabras del Padre Celestial cuando Jesús salió de las aguas después del bautismo. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Otra verdad, Jehová me probará. El segundo punto que quiero que miramos es este, Jehová me probará. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Iglesia, del Antiguo Testamento, Dios probaba a su pueblo Israel, igual que hace hoy con el cristiano. Moisés hace un recuento de todo lo que Israel había vivido en el camino desde Egipto a Canaán. Deuteronomio 8:2. Y quiero que miremos ahí, porque hay algo importantísimo que quiero que aprendamos de parte de Dios y de parte de su palabra para cada uno de nosotros. Dice así el Señor, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, y óigame esto, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Este es el propósito de los procesos, de las pruebas, del fuego, del desierto, de la soledad, de esos momentos en que tú sientes que tus oraciones no son respondidas, donde Dios quiere saber qué hay en ti, qué hay en tu corazón. Y no porque Dios no lo sepa, sino para que tú caigas en cuenta en qué te falta crecer, en qué falta ser perfeccionado, qué falta recorrer. De eso es lo que verdaderamente se trata.
Dios nos lleva por esa senda. Dios nos permite caminar por esa senda. Hoy también Dios nos prueba y nos examina y nos humilla. Si fuéramos conscientes de esta verdad, seríamos más pacientes en la hora de la aflicción. Soportaríamos con esperanza las cosas difíciles de la vida y las cosas que nos molestan tanto y que le reclamamos a Dios. Usted debería enfrentar cada prueba con esperanza, con gozo, con alegría, con esa confianza que solamente hay en el Señor. Ahora, pregunto, ¿por qué somos probados? ¿Por qué son permitidas las pruebas, los procesos? La respuesta es, Dios nos prueba como probó a Job. Dios prueba nuestro amor, Dios prueba nuestra fe, Dios prueba nuestra paciencia, nuestro carácter, nuestra fidelidad. Y por esto, y nada más que por esto, también nos probará. ¿Con cuánta frecuencia ve la iglesia a Satanás como la causa de sus problemas y culpan al enemigo como el responsable de sus sufrimientos? Y ven las cosas así, óigame bien, o cuando vemos las cosas de esta manera, no viene el consuelo para nuestro corazón y no hay esperanza para nuestras vidas. No culpe a Satanás por lo que está pasando. Sea sensible a la voz de Dios. Entienda que Dios lo está probando. Entienda que Dios lo está pasando por el fuego. Entienda que Dios lo está purificando, que Dios está tratando con su carácter, con su temperamento. Que Dios lo está afianzando en la palabra, lo está afianzando en obediencia, en santidad, en pureza, en integridad, en limpieza de corazón. Entienda que Dios lo está haciendo ver como una lámpara que ilumina el camino de muchos. Entienda eso. Y aunque Satanás sí nos ataca, pero por encima está el Señor. El diablo no puede tocarnos sin el permiso de Dios. Y cuando se le da el permiso, es solo un instrumento de Dios para probarnos. En el capítulo 1 de Job, encontramos a Satanás pidiéndole permiso a Dios para hacer sufrir a su siervo Job. Usó a los heveos para destruir a sus animales. Usó a los caldeos para destruir a sus siervos. Capítulo 1, 17. Un viento del desierto hizo que la casa donde estaban sus hijos fueran derribadas, los muros, y todos ellos murieron. Job 1:19. ¿Y cuál fue la reacción de Job? Exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Job miró por encima de las circunstancias y las adversidades la mano de Dios. No culpó al diablo, sencillamente puso sus ojos en el Señor, que tiene el control de todo. Entendió que el Señor lo estaba probando. En el Nuevo Testamento, Juan le escribe a los santos que estaban en Esmirna, Apocalipsis 2:10, y oiga lo que les dice de una manera tan gloriosa. Y eso es lo que debemos entender, y así tenemos que entender y ver los caminos del Señor, con esta visión y con esta revelación. Dice así la palabra: no temas en nada lo que vas a padecer. Mire la palabra que viene para esta iglesia. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Qué seguridad y qué palabras tan esperanzadoras. Al final de todo esto, ellos iban a salir siendo más que vencedores. Ellos iban a salir siendo victoriosos. Ellos iban a ver la gloria de Dios en todo. Sencillamente Dios los estaba probando. Iglesia, no importa cuándo se presente la prueba ni quién la ejecute. Entienda, es Dios quien le está probando. Qué ejemplo perfecto nos da el Salvador cuando los captores se acercaron en el jardín. Pedro sacó la espada y cortó la oreja de un soldado. Y el Salvador le dijo: guarda tu espada, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? San Juan 18:11. Iglesia, no importa la copa ni su contenido amargo, aceptémoslas porque viene del Señor. Muchas veces contendemos contra las decisiones sabias de Dios. Él tiene todo el derecho a probarnos. No reproche sus decisiones, no diga por qué Dios pone cargas tan pesadas. ¿Por qué otros tienen a sus seres queridos y los míos me fueron quitados? ¿Por qué se me niega a tener buena salud y fuerzas? Tal vez la primera respuesta que encontremos es: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Romanos 9:20. El que cuestione los tratos del Señor sobre su vida se toma como un acto de rebeldía. Dirá el vaso, oígame bien esto, de barro a quien lo formó: ¿por qué me has hecho así?
Iglesia, necesitamos tener esa sensibilidad espiritual para que su gracia silencie nuestras palabras rebeldes y calme la tempestad y ansiedad dentro de nuestro malvado corazón. Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 12, leemos lo siguiente. Y es que tenemos que entender los caminos del Señor. Tenemos que aprender a andar dentro de su propósito. Tenemos que aprender a escucharlo y a verlo en todo para que así podamos nosotros entender todo. Entonces el versículo 4, el versículo 12 y 13, leo lo siguiente, y dice así el Señor: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuál es la revelación de su gloria? Cuando Él venga por su iglesia, cuando seamos arrebatados. Entonces, esto forma parte de la preparación para irnos con Él. Así que cuando venga el Señor por su iglesia, o cuando nuestros días sean cumplidos en la tierra y estemos delante de su presencia, porque pasamos la prueba, porque vencimos y porque llegamos a la patria celestial, entonces entenderemos y veremos como cosa pequeña, como cosa insignificante, todo lo que sufrimos, todo lo que padecimos y todo lo que pasamos con aras de haber llegado a su presencia. Siempre le recomiendo que encare las pruebas con la fortaleza de la fe y transítelas con gozo, pues Dios nos permite participar de los padecimientos de Cristo. Reconócelo, óigame bien, en todo, porque tiene que aprender lo siguiente: nunca el discípulo será mayor que su maestro. Iglesia, no hay excepciones. Dios tuvo un solo hijo sin pecado, pero nunca ha tenido un hijo sin aflicciones. Tarde o temprano, de una forma u otra, pasaremos por pruebas duras y difíciles. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios, para que sean confirmados y exhortados respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. También está escrito: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Al mirar la historia, Abraham fue probado y con severidad, igual Jacob. De la misma manera, José, Moisés no se salvó, David también pasó por ahí, Daniel más, Ezequiel más, Oseas, los apóstoles, todos y cientos de miles en la iglesia. Termino con esta reflexión: saldré como oro. Job no creía que ya era oro puro, saldré como oro. Lo tenía claro, sabía que todavía en él había mucha escoria. No afirmaba ya ser perfecto. En Job 42, 6 declara lo siguiente: me aborrezco. Es normal sentirse así cuando nos examinamos a conciencia y descubrimos que en nuestra carne no hay nada bueno, y al vernos a la luz de la palabra de Dios y vemos nuestros innumerables fracasos y pecados, entonces encontramos varias razones para aborrecernos. Iglesia, pero hoy hay buenas noticias. Saldré como oro. Job lo dijo: espero que cuando termine esta prueba, saldré como oro. Y esa era su confianza y su fiel esperanza. Saldré como oro. ¿Cómo él lo sabía? ¿Y cómo podemos saber nosotros que ese es el resultado al ser probado? Es que todo propósito divino no puede fracasar. Y aquel que comenzó su obra en nosotros, la perfeccionará, la completará. ¿Cómo podemos estar seguros de este resultado feliz? Porque la promesa bíblica es segura: Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, 8. Entonces, hermanos, cobre aliento cuando esté en pruebas y aflicciones. El proceso puede ser difícil y doloroso, pero el resultado es seguro y para bendición. No lo dude en un solo momento. Saldré como oro. Esto lo dijo aquel que tuvo aflicciones y sufrimientos. Como poco entre los hijos de los hombres que haya vivido. Hagamos de esta palabra nuestro estandarte en la prueba. Saldré como oro. Tome esta verdad de aquel cuyos pensamientos permanecían en Dios y no lo olvide. Toda la gloria será para el divino refinador. Él no se equivoca. Él sabe lo que hace y Él sabe hacia dónde nos lleva. Entonces, dos reflexiones finales. Primero, el amor
es el termómetro divino mientras estemos en el horno de la prueba. Y en segundo lugar, el Señor mismo está con nosotros en este horno de fuego, tal como lo estuvo con los 3 jóvenes hebreos, Daniel 3:25. Y al final de todo esto, estar cada día más aptos para entrar al reino de Dios, para ser partícipes de las bodas del Cordero y vivir eternamente con Él. Amén y amén. Señor, ayúdanos. No es fácil permanecer, no es fácil aceptar la prueba, no es fácil vencer. Pero cuando tú estás, cuando entregamos nuestra confianza en ti, cuando creemos en ti, cuando conocemos tu palabra y cuando aceptamos que tú conoces todos nuestros caminos y que tienes todo el derecho de probarnos, podemos decir con plena seguridad, pero saldré como oro. En los procesos usted es limpiado, usted es purificado, usted es santificado, usted se parecerá más a Cristo. Y entonces, solo los que hayan sido probados, solo los que hayan sido procesados, solo los que hayan ido al desierto, estarán aptos para participar en la boda del Cordero. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga y ame los tiempos de prueba. Ame, reciba y abrace con gozo los tiempos de aflicción, porque a la final llegará o recibiremos la corona de salvación y vida eterna. Dios les bendiga a todos.